Toronto se presenta al mundo como una historia limpia de progreso. Rascacielos relucientes. Instituciones financieras respetables. Una narrativa oficial de diversidad, orden y oportunidad. Pero las ciudades no crecen por accidente. Y Toronto, menos que ninguna. Bajo el acero y el vidrio, existe otra historia. Una que no suele contarse en visitas guiadas ni libros escolares. Una historia escrita por familias que entendieron algo esencial mucho antes que el resto. Quien controla la base económica de una ciudad, controla su destino. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Toronto no era la metrópoli segura de sí misma que es hoy. Era una ciudad dominada por una élite anglosajona cerrada, desconfiada del extranjero, profundamente selectiva. Para muchos inmigrantes, especialmente judíos, las puertas estaban cerradas antes incluso de tocar. No podían acceder a los clubes. No podían acceder a ciertos bancos. No podían acceder a las grandes corporaciones. Así que hicieron algo mucho más peligroso para el orden establecido: construyeron su propio sistema. Llegaron desde Europa Oriental cargando traumas, persecuciones y una memoria colectiva muy clara. Los imperios visibles caen primero. Los discretos sobreviven. Comenzaron donde nadie quería mirar. Mercados marginales. Oficios despreciados. Barrios considerados temporales. Pero ahí estaba la oportunidad. Mientras otros aspiraban a estatus, estas familias aspiraban a estructura. No buscaban prestigio inmediato. Buscaban posiciones desde las que el crecimiento de la ciudad las arrastrara hacia arriba sin exponerse. Kensington Market no fue solo un barrio. Fue un laboratorio económico. Decenas de familias convirtieron sus propias casas en negocios. El límite entre hogar y comercio desapareció. Se trabajaba, se vendía y se vivía en el mismo espacio. Eso no era pobreza improvisada. Era optimización absoluta. Cada centavo se reinvertía. Cada contacto se convertía en red. Cada hijo crecía entendiendo precios, márgenes y riesgo antes de aprender geografía. Mientras Toronto se expandía, estas familias aprendían a leer la ciudad. ¿Dónde crecería? ¿Dónde se demolería? ¿Dónde pasaría el transporte? ¿Dónde subiría el valor del suelo? Aquí nace la primera verdad incómoda. El poder económico judío en Toronto no surgió por privilegio, surgió por exclusión. Y la exclusión obliga a pensar a largo plazo. Cuando el comercio minorista ya no fue suficiente, el salto fue natural: mayoristas. Manufactura. Materiales básicos. No vendían productos de lujo. Vendían lo que toda ciudad necesita para existir: clavos, acero, ropa, comida, tierra. Mientras los nombres visibles discutían política, estas familias abastecían la infraestructura. No era una conspiración. Era supervivencia estratégica. Y con el tiempo, ese instinto se volvió ventaja estructural. Porque cuando controlas el flujo de materiales, cuando financias edificios, cuando posees el suelo bajo los pies de otros, ya no necesitas reconocimiento. Solo continuidad. Toronto creció, creyendo que su éxito era inevitable. Pero toda inevitabilidad tiene arquitectos. Y muchos de ellos no dejaron estatuas. Dejaron contratos, títulos de propiedad y redes familiares que aún hoy siguen activas. Esta es la historia de esas familias. No como benefactores románticos. No como villanos caricaturescos. Sino como lo que realmente fueron:
Élites silenciosas que entendieron antes que nadie cómo se construye una ciudad, desde abajo y desde la sombra. Hay algo que Toronto aprendió muy pronto a hacer bien: no preguntar demasiado. Mientras la ciudad crecía, mientras los barrios se expandían y los tranvías abrían nuevas arterias urbanas, una parte esencial del capital, que impulsaba ese crecimiento, operaba fuera del foco público. No por ilegalidad, no por secreto explícito, sino por algo más eficaz: normalización. Las primeras generaciones de estas familias entendieron que la visibilidad era un riesgo. En Europa, la visibilidad había significado listas, confiscaciones, expulsiones. Aquí en Canadá, el peligro no era la violencia directa, sino el bloqueo social. El acceso negado. La exclusión elegante. Así que eligieron otra vía. No entraron por la puerta principal. Entraron por el sótano. Mientras los grandes nombres anglosajones ocupaban los cargos públicos y los consejos visibles, estas familias se colocaron en los puntos donde el dinero circula, no donde se exhibe. Compraron terrenos cuando nadie los quería. Financiaron negocios que otros consideraban poco respetables. Aceptaron márgenes pequeños a cambio de volumen y permanencia. Y algo crucial ocurrió: la ciudad empezó a depender de ellos sin darse cuenta. El carnicero que abastecía a decenas de tiendas. El mayorista que fijaba precios sin aparecer en anuncios. El propietario que alquilaba a otros comerciantes, creando dependencia silenciosa. El poder no llegó de golpe. Se filtró. Con el tiempo, estas redes familiares se volvieron tan densas que separarlas del crecimiento de Toronto resultó imposible. No había una sola empresa dominante. Había ecosistemas completos sostenidos por apellidos que rara vez aparecían juntos en un mismo documento. Y cuando aparecía una crisis económica, laboral, inmobiliaria, estas familias no colapsaban. Ajustaban. Vendían una parte. Compraban otra. Trasladaban activos de un sector a otro. El dinero nunca desaparecía. Solo cambiaba de forma. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda para la narrativa oficial. Porque Toronto no fue construida únicamente por políticas públicas, ni por grandes corporaciones visibles. Fue moldeada por decisiones privadas tomadas en cocinas, en sinagogas pequeñas, en reuniones familiares donde se pensaba en décadas, no en trimestres. Mientras la ciudad celebraba su modernidad, el verdadero poder económico ya había aprendido a esconderse a plena vista. Y lo más inquietante es esto: una vez que ese modelo se consolida, no necesita conspirar. El sistema hace el trabajo solo. Hay un punto exacto en la historia de una ciudad donde el comercio deja de ser supervivencia y se convierte en control. Para Toronto, ese punto llegó cuando las familias judías pasaron de vender al detalle a abastecer el sistema entero. Porque vender pan es una cosa, pero vender los clavos, el acero, la ropa y la tierra sobre la que se construye la ciudad, eso es otra muy distinta. A comienzos del siglo XX Penkatimi, Toronto entró en una fase de expansión acelerada. Llegaban inmigrantes. Se abrían nuevas calles. Se levantaban barrios enteros casi de la noche a la mañana. Y toda esa expansión tenía un problema básico: necesitaba materiales, financiación y logística constante. Aquí es donde algunas familias dieron el salto decisivo. De pequeños comerciantes pasaron a mayoristas. De negocios visibles pasaron a infraestructura invisible. Empresas como las de los Samuel o los Frankel no solo crecieron porque fueran eficientes, crecieron porque se volvieron imprescindibles.
Cada edificio nuevo necesitaba metal. Cada fábrica necesitaba herramientas. Cada demolición producía chatarra que alguien tenía que reciclar. Y ese alguien empezó a repetirse una y otra vez. Estas familias entendieron algo clave. En una ciudad en expansión, quien controla los insumos, controla el ritmo del crecimiento. No hacían discursos. No aparecían en portadas. Pero fijaban precios. Decidían plazos. Elegían a quién abastecer primero y a quién después. Eso ya no era emprendimiento. Era posición estructural. Mientras tanto, el establecimiento anglosajón seguía mirando hacia otro lado. Porque estas industrias no eran elegantes. La chatarra no daba prestigio. El acero no daba estatus social. Pero daba poder. Y poco a poco, ese poder se tradujo en otra cosa aún más duradera, capital acumulado listo para transformarse. Aquí ocurre el segundo gran movimiento silencioso, el paso de la industria al ladrillo y la tierra. Familias como la de Jacob Singer entendieron que el verdadero premio no estaba solo en el negocio, sino en dónde se ubicaba. Singer no levantó rascacielos. No hizo obras monumentales. Hizo algo mucho más inteligente, compró parcelas por toda la ciudad. Pequeños lotes. Casas dispersas. Terrenos en zonas que aún no valían nada. Mientras otros soñaban con fábricas, él soñaba con mapas. Y cuando Toronto creció, cuando las calles se alargaron, y el transporte conectó barrios antes marginales, esas tierras se volvieron oro puro. Aquí aparece una verdad que incomoda a cualquier relato meritocrático. Muchas de las mayores fortunas no se construyen creando cosas, sino poseyendo el espacio donde otros deben crear. El dinero ya no dependía de vender más. Dependía de esperar. Esperar décadas. Esperar generaciones. Y estas familias sabían esperar. Mientras tanto, la ciudad empezaba a cambiar de manos sin notarlo. Alquileres pagados a propietarios invisibles. Fábricas instaladas sobre suelo ajeno. Empresas que creían ser independientes, pero no lo eran del todo. El poder no se anunciaba. Se incrustaba. Y así, cuando Toronto entró en la mitad del siglo XX, cuando el gran boom estaba por comenzar, muchas de las piezas clave ya estaban colocadas. No por planificación central, no por conspiración abierta, sino por algo más inquietante, una intuición colectiva, forjada por generaciones que sabían lo que significaba perderlo todo. Y quien conoce ese miedo, no vuelve a jugar a corto plazo. Y hay algo aún más inquietante en todo esto. Cuando una ciudad depende de ti para crecer, ya no necesitas gobernarla. No necesitas cargos públicos. No necesitas aparecer en los periódicos. No necesitas convencer a nadie. Porque las decisiones se toman solas. Si controlas el acero, decides cuándo se construye. Si controlas la tierra, decides dónde se expande. Si controlas el crédito informal, decides quién sobrevive una crisis. Y Toronto, sin darse cuenta, empezó a moverse al ritmo que marcaban estas familias. No era una sala oscura con hombres conspirando alrededor de una mesa. Era algo mucho más frío, mucho más eficaz. Era dependencia. Durante las grandes crisis, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra, muchas empresas desaparecieron. Pero estas no. ¿Por qué? Porque no estaban expuestas en un solo frente. Mientras un sector caía, otro sostenía. Mientras una fábrica cerraba, la tierra seguía generando renta. Mientras un negocio se hundía,
el acero seguía siendo necesario. El sistema estaba diseñado para resistir. Aquí aparece una idea que incomoda incluso hoy. La resiliencia no siempre es heroica, a veces es asimétrica. Mientras miles de pequeños comerciantes quebraban, mientras familias enteras perdían sus ahorros, estas dinastías simplemente esperaban. Esperaban que el mercado se limpiara. Esperaban que los activos bajaran de precio. Esperaban el momento exacto para volver a comprar. Y cuando regresaban, lo hacían más fuertes. Toronto empezó a llenarse de edificios nuevos, de infraestructuras modernas, de proyectos ambiciosos. Pero debajo de todo eso había contratos, hipotecas, alquileres y suministros que conducían siempre a los mismos nodos. Nombres que no estaban en los carteles, pero sí en los papeles. Lo más perturbador es que nada de esto era ilegal. Nada era secreto en el sentido clásico. Era simplemente invisible para quien no sabía dónde mirar. Porque el verdadero poder no necesita esconderse. Solo necesita dispersarse. Dividirse entre primos. Repartirse entre sociedades. Fragmentarse hasta parecer inofensivo. Y así, generación tras generación, se construyó algo que no se puede señalar con el dedo, pero que sostiene a toda la ciudad. Un poder que no grita, no exige, no se exhibe. Un poder que espera. Y Toronto creció, creyendo que se estaba haciendo sola. Toda ciudad tiene un instante exacto en el que deja de ser moldeable y empieza a endurecerse. Para Toronto, ese instante llegó cuando el acero sustituyó a la madera, cuando los edificios comenzaron a crecer en vertical, y cuando la velocidad del capital superó a la capacidad del ciudadano común de entender lo que estaba ocurriendo. Y curiosamente, fue ahí donde estas familias ya estaban posicionadas. Porque mientras el discurso